encajonados, buscando que algo quepa dentro de otra cosa. Con la dinámica de sistemas lo que vamos a hacer ahora es modelar en forma libre, en lo que venga, los sistemas que sean necesarios, vamos a extraer las variables más relevantes, vamos a ver cómo se interrelacionan y vamos a modelarlas. Además que vamos a utilizar una computadora para poder simular el comportamiento de ese modelo. Entonces, vamos a ir un poco más allá para empezar a ver resultados de nuestros modelos y no solamente buscar una interrelación de variables, nada más. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, Inge. Ok. Vamos a empezar con esta presentación que tiene que ver con modelos mentales y formales. Ya habíamos hablado sobre esto en los temas anteriores. Hemos visto que existen ciclos, los ciclos de alimentación positivos, que son como una bola de nieve. Tenemos los ciclos de alimentación negativos, que son de alguna forma sistemas de balance o equilibrio. Tenemos de alguna manera interrelación de variables, que no necesariamente tienen que tener un arquetipo, sino que hay una relación entre variables. Hemos visto que las relaciones entre variables normalmente no se dan entre muchas variables, se dan casi siempre de una a una la relación, o máximo de una a una y con la inclusión de algún parámetro. Casi siempre ocurre esto. Entonces no vamos a tener una variable y que tengan 20, 30 variables que estén de alguna forma afectando. Eso es muy difícil de encontrar. Podemos ver que si hay algún tipo de incremento de las variables, va a haber algún tipo de incremento o decremento de las otras. Estamos viendo que existe algún tipo de relación entre las variables. Hemos hablado sobre modelos mentales y que no son otra cosa que lo primero que se nos ocurre sobre algo. Les he dado un ejemplo de cruzar una calle y que todo el tiempo estamos modelando. Este modelo mental se tiene que convertir en un modelo formal, se te lo tiene que formalizar. Existen diversas formas de modelos formales. La más representativa es los modelos matemáticos, en la cual vamos a utilizar los modelos matemáticos, pero por la parte inferior, por la parte de atrás, subyacentes al modelo conceptual que vamos a manejar. Es decir, vamos a seguir manejando un modelo conceptual, un gráfico, que nos muestre claramente la interrelación de variables, y por debajo vamos a tener las ecuaciones matemáticas que hacen a la simulación en la computadora. Obviamente el gráfico no puede simularse. El gráfico tiene que terminar en ecuaciones matemáticas que puedan relacionarse y simularse. Para trabajar con modelos mentales, hemos utilizado los diagramas causa-efecto, las relaciones causa-efecto, los diagramas de influencias, en el sentido de que una variable influencia en la otra y de qué forma influencia, cuáles las relaciones de influencia, si es positiva, si es negativa, si es en el mismo sentido, si es en sentido contrario. Hemos buscado realimentaciones, es decir, ciclos que de alguna manera no solamente vayan en un sentido, también que vuelvan. Y estos ciclos también generan un comportamiento de todo el ciclo en función del comportamiento independiente de las variables. Esa es la idea. Ahora, existen relaciones causales complejas, que si bien el arquetipo más complejo que hayamos visto no las representa adecuadamente, seguimos viendo interrelaciones de variables, podemos encontrarnos con un montón de relaciones que parezcan complicadas. Son complejas, pero no son complicadas, porque vamos a ver que vamos a ir armando el modelo en función de la relación entre dos variables, y luego una tercera, luego una cuarta, luego una quinta, una sexta, etcétera, etcétera, y se va a hacer un modelo grande, complejo, pero no complicado, en el sentido de entender. Aquí tenemos un ejemplo con varias relaciones de variables y que cada una va relacionándose con otra, normalmente en pares. Y en función de su comportamiento podemos ir viendo el comportamiento general de todo el sistema.
Entonces, esto ya no tiene que ver con arquetipos, si se fijan, esto no se adecua a ningún arquetipo, y es una modelación libre como tal. Les había dicho que el modelo formal normalmente es un modelo matemático por debajo que nace a partir de un modelo mental. Es decir, lo primero que necesitamos es tener un modelo mental, una solución del problema. Y en base a esa solución del problema necesitamos formalizar, llevar a un papel, llevar a una computadora y buscar que esas interrelaciones sean representadas con algún tipo de ecuación que a la postre simule el comportamiento del sistema real. La idea de manejar un modelo matemático por detrás es que vamos a simular el comportamiento del sistema real. Y este tiene que ser contrastado, validado, para que verifiquemos que realmente estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo. La base matemática son ecuaciones diferenciales, se manejan ecuaciones diferenciales. Pero no se preocupen, no vamos a trabajar en forma analítica, así que no vamos a diferenciar elementos, no vamos a manejar sobre ni la integración ni la derivación, sino que vamos a trabajar con la parte de una derivación y una integración computacional. Ustedes han llevado la materia de análisis numérico o no sé cómo le llaman, computación numérica, donde existen una serie de métodos que nos permiten integrar, derivar en forma numérica para que la computadora pueda entender y hacerlo. Vamos a ver que la metodología que vamos a manejar sigue una lógica. No es como cualquier metodología de desarrollo de software o cualquier metodología que nos permita encarar algún tipo de problema. Si ustedes han llevado simulación de sistemas, han debido ver que existen metodologías que nos permiten encarar la simulación de un sistema desde el punto de vista de la simulación como tal. Simulación discreta. En este caso vamos a manejar 4 etapas. La diapositiva nos muestra 3. La última se disgrega en 2. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de la conceptualización. La formulación ya es el momento donde llevamos el modelo mental a papel. Y la evaluación y la implementación es una forma de ya simular el modelo. Entonces, fíjense que existe una serie de pasos entre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta etapa y un regreso en el tiempo a estas otras etapas. Es decir, es como cualquier metodología donde analizamos, diseñamos, implementamos, y en la implementación antes de la prueba nos damos cuenta que algo no está bien, entonces volvemos al análisis o volvemos al diseño y vamos realimentando y realimentando hasta tener un resultado real cuando hagamos las pruebas. Es algo parecido. Entonces, antes de entrarnos en esto, ok, ¿qué es la dinámica de sistemas? Esta disciplina ha sido creada al final de los 60 por Jay Forrester, que era profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha muerto hace unos 3, 4 años. La anécdota detrás de la creación de la dinámica de sistemas con Jay Forrester tiene que ver con que le encargan un trabajo, le encargan hacer algún tipo de optimización en una empresa, en una industria, y él empieza a buscar maneras, métodos de la época que le permitan modelar todos los procesos de la industria, simularlos y tomar decisiones en función a algún tipo de cambio. Y no encuentra ninguna metodología que le permita hacerlo. Si bien existen metodologías como una modelación directamente analítica, con ecuaciones diferenciales, etcétera, o sistemas analógicos, eléctricos versus mecánicos o hidráulicos, y una serie de tipos de modelos, ninguno le satisfacía, le convencía. Así que crea su propia metodología. Y en esta metodología que él crea, inicialmente le llama dinámica industrial. Saca un libro que le llama dinámica industrial,
porque era una forma de ver que las industrias podían ser reflejadas en algún tipo de modelación de estos procesos. Luego, la metodología se va haciendo bastante interesante, hay mucha más gente que se interesa en esta y empiezan a explorar mucho más y se convierte en dinámica de sistemas, ya no dinámica industrial. Justamente en la MIT existe un posgrado en dinámica de sistemas que tienen maestrías y doctorados y que hablan mucho de la metodología. Muchos de los contenidos de este libro, son parte de la MIT. Cuando hablamos de sistema, y hemos visto que es una colección de elementos que interactúan para formar un todo y que se relacionan con su medio, hay un elemento o algo que destaca cuando hablamos de interrelación de elementos, y es la estructura del sistema. Cuando hemos obtenido un diagrama, por ejemplo, un modelo de evaluación de objetivos, de resistencia al cambio, de adicción, de éxito para quien tiene éxito, lo que sea, esa es la estructura del sistema, es el esqueleto, eso es lo que lo sostiene, es lo más relevante que representa el sistema. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de estructura, más que interrelación de variables, en el sentido de que lo que estamos queriendo representar, ¿está bien? ¿Qué significa dinámico? Bueno, obviamente es un cambio sobre el tiempo. Si algo es dinámico, constantemente está cambiando en respuesta a algún tipo de estímulo. Entonces, un sistema dinámico es un sistema en el cual las variables interactúan para estimular cambios sobre el tiempo. Cuando hablamos de una modelación dinámica, estamos hablando de una representación en el tiempo y no de algo estático. Ese es lo que les trataba de decir cuando veíamos los modelos estáticos de arquetipos, por ejemplo, escalada. Y les decía, esta es una fotografía de un video, porque en otro momento el lado izquierdo podría estar por encima del lado derecho, pero en otro tiempo el lado derecho va a estar por encima del lado izquierdo. Entonces es algo que va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando en el tiempo. Y no es algo estático. Y esa era la idea que trataba de reflejarles. Es decir, no se queden con la fotografía, sino imaginen que esto está moviéndose. Y cuando veíamos en escalada, no sé, la Unión Soviética versus Estados Unidos por una carrera armamentista, en un momento uno estaba encima del otro, el otro se sentía amenazado y bueno, buscaba la forma de generar recursos para estar por encima del otro. Y esa era la idea. Entonces, siempre haber un cambio. Ahora, este cambio, basado en esa estructura, genera un comportamiento. Y esto es importante. Cuando habíamos definido modelo, habíamos puesto relevancia a este término. Les he dicho que modelo no es la representación abstracta de un sistema, como de memoria uno puede entender, sino que es la representación del comportamiento de un sistema. ¿Qué implica? Cualquier modelo que nosotros hagamos va a representar el comportamiento del sistema real. No es la representación del sistema real, sino de su comportamiento. Esa estructura que hemos definido interrelacionando variables, cuando empecemos a simularlo, nos va a generar un comportamiento. A eso me refiero. ¿Eso está claro? Lo que hemos hecho hasta los temas anteriores es crear estructuras. Interrelación de variables. A partir de este punto vamos a crear estructuras, pero para que a través de una computadora y la simulación generemos comportamientos. Simulemos el modelo para representar el comportamiento del sistema. Así que es muy importante estos términos. Existen diferentes definiciones de lo que es dinámica de sistemas. La definición del autor, de Forrester, es que es un camino para estudiar el comportamiento, behavior, de los sistemas, para mostrar cómo las políticas, decisiones, estructuras y demoras en el tiempo están interrelacionadas para influenciar sobre el crecimiento y la estabilidad. Nos está mostrando siempre un comportamiento en el tiempo, dinámico, necesariamente. Y
está generando elementos que vendrían a representar el what if. ¿Qué pasa si? Cuando se crea un modelo, no se crea un modelo para dar una respuesta a un problema. Se crea un modelo para generar una herramienta de toma de decisiones. Porque podemos hacer cambios en el modelo. Decimos, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Y vamos a lograr obtener resultados diversos que nos va a permitir tomar decisiones. No recuerdo si estoy compartiendo toda mi pantalla o solamente una ventana. ¿Se puede ver esta? Sí se ve, Inge. Ok. Esta es la Sociedad Dinámica de Sistemas a nivel mundial. Esta es la página oficial de la Sociedad Dinámica de Sistemas. Existe una de Latinoamérica, se llama... No recuerdo bien el nombre ahora. No, voy a buscarla y les voy a dar. No es oficial, es decir, cada país de Latinoamérica va organizando conferencias, entonces no existe un lugar que se centraliza todo. Sin embargo, esta a nivel mundial sí. Fíjense que la conferencia 2021 está abierta y esta va a ser virtual, porque la 2020. Aquí muestra un diagrama clásico en los libros de dinámica de sistemas, que cualquier acción que realicemos a corto plazo va a generar una reacción a largo plazo, ¿no? Basado en un arquetipo que hemos visto siempre. Pero esta página tiene algo bastante interesante. Todas las conferencias pasadas que se han realizado. Y esto es una gran fuente de alimentación para aquel que quiera hacer una tesis, un proyecto de grado, sobre dinámica de sistemas. Fíjense que en conferencias pasadas tenemos todas las conferencias anuales que se han realizado desde el 83. Significa que desde el 83 esta sociedad ha empezado a funcionar. Vayamos a cualquiera de estas. Fíjense, el 2020 es virtual. Cualquiera de estas. 2017, por ejemplo. Ustedes van a ver los proceedings, todas las memorias de esta conferencia, ¿no? Tenemos que buscar... ¿Dónde están los proceedings? Full proceedings, aquí está. Y aquí tenemos una lista completa, alfabéticamente ordenada por autores, de los papers que se han presentado a esa conferencia. Fíjense, todos los papers que ha habido. Y ahí tienen un montón de referencia para generar ideas. Si ustedes están cortos de ideas para hacer un proyecto de grado, aquí tienen un montón. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, cualquiera al azar. Integración de la innovación y tecnología como una ventaja estratégica para un programa de trasplante de órganos. Simulación, no sé, ¿dónde está? A ver otra. La teoría de proceso dual y entendimiento de flujos y niveles. ¿No? Esto es más la parte dinámica de sistemas. Simulando el tiempo de vida, las decisiones de salvar los tiempos de vida. El comportamiento económico. Tenemos dinámica a largo plazo de una población en Nuevo México. Tenemos explorando la efectividad de políticas para las reservas de corales, de su degradación en las Filipinas. Hay un montón de cosas. Y ustedes pueden encontrar el abstract, el paper, y si dice support, está el modelo. Ni siquiera solamente está el paper, está hasta el modelo. Que ustedes simplemente tienen que hacer correcto. Obviamente no significa que van a copiar, pero van a tener una buena base para hacerlo, para trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, moviéndonos hacia la biotecnología, no sería biotecnología esto, un caso aplicado en el sector agrícola. Un modelo colaborativo de asistencia, facilita las conversaciones estratégicas, no sé qué será, el funds, en los ríos. ¿No? Tenemos un montón de trabajos. Y aquí hay un montón o un banco de ideas. Ustedes pueden encontrar algo que se acerque más a lo que quieran. Si vemos support,
Fíjense, de cualquiera de estos son los modelos que están por detrás de estos papers. Pues aquí tienen un montón de referencias. Había gente interesada en COVID. Hay una herramienta que vamos a utilizar, les voy a mostrar, no vamos a utilizarla porque necesitamos licencia. Es iThink. Esto está de IC Systems, esto es. Esta es una herramienta profesional para dinámica de sistemas. Y lo que quiero mostrarles es recursos, modelos de ejemplo. Debe estar aquí, me imagino, si no lo han creado aparte de forma separada. COVID Simulator. Aquí tenemos un modelo directamente, hay muchos, ¿no? Hasta apocalipsis zombie se puede simular. Aquí hay otro modelo de COVID, bastante interesante. Se puede descargar el modelo, se puede colocar datos y hacer una simulación. O sea, lamentablemente nuestras autoridades toman decisiones sin base a elementos técnicos, sin base en herramientas técnicas. Dicen, vamos a hacer una cuarentena y no saben qué efectos tiene, ¿no? Y van probando cosas. O vamos a empezar a vacunar ahora a esta gente y no a esta otra, y después a esta, vamos a crear hospitales, vamos a generar UTIs, no sé. Aquí tenemos un modelo que nos representa, fíjense, hasta la efectividad de la cuarentena, la población total, nuevas infecciones, sintomáticos, otro elemento que puede haber, contagios. Este es un modelo de dinámica de sistemas. Parece complicado, no lo es. Es complejo, sí, pero no es complicado de realizar. Entonces, podemos hacer correr este modelo directamente y va a generar resultados. Fíjense cómo aquí los recuperados. Estamos viendo una gráfica de los recuperados. Aquí están. Casos activos por condición. Moderados, severos, recuperados, muertos. O sea, en función de la información que nos brinda. Tenemos varios ejemplos como estos. Aquí. Por ejemplo, este es el primero, otro simulador de COVID, que ni siquiera necesitamos implementarlos, podemos usar. Estos son modelos de dinámica de sistemas. No hacer nada significa hacer esto, cuarentenas efectivas, pruebas adicionales, contaminación. Quiero ver si se puede ver el modelo. No hacer nada, vamos a ver. Y aquí nos van dando distintas cosas para tomar decisiones. O sea, por ejemplo, ¿cuántos días de cuarentena quiero? Mi duración de la cuarentena. ¿Qué actividad tiene? ¿Qué contactos va a haber en esta actividad? Tasa de pruebas sintomáticas, etcétera, etcétera. Entonces voy generando una serie de valores. Esto es herramienta para tomar decisiones. Fíjense, hago esto y hago correr. Y de acuerdo a estos parámetros que he colocado, me va a dar algún tipo de resultado. Bueno, no sé si los he matado a todos, pero bueno. Aquí están muertes acumuladas, camas de hospital por día, pruebas acumuladas, etcétera, etcétera. Entonces va a ir dando distintos tipos de resultados en función de las políticas que estoy generando. Aquí fíjense que no se ve el modelo. El modelo no se ve. Si os reviso el modelo, no sé si me va a permitir verlo. Creo que no. Esto es como un software ya hecho. También se puede hacer esto con esta herramienta. Y aquí tengo los resultados. Voy viendo comportamiento, duración, mortalidad, y puedo ir cambiando cosas y de acuerdo a eso hacer correr y ver resultados. ¿No? Fíjense que algunos me muestran el modelo y algunos no. Sin embargo, tengo acceso a los modelos, como tal. Se puede ver. Existen diferentes ejemplos aquí de modelos. Automation. Armas hasta en la escuela. Entonces, estos ya son modelos hechos. Aislamiento vertical en Brasil, COVID-19, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. H1N1, que ya ha quedado
ya no se le da importancia, aunque sin embargo sigue matando gente. Entonces aquí tenemos un montón de ejemplos de los que han creado este software y que funciona en cualquier software, no solamente para ellos. Yo les puedo mostrar ejemplos propios, nuestros. ¿Se puede ver el Windows? Sí, Inge. Ok. No significa que las herramientas solamente vayan para Windows, también existen para Mac. Pero aquí tengo varios ejemplos hechos en una herramienta llamada iThink, es la que acabo de mostrarles. Primero, no vamos a utilizar iThink, vamos a utilizar Benzene, pero esta herramienta nos da, o sea, esta es pirata, en todo caso. Vamos a mostrar, tengo varios modelos que son proyectos de grado ya terminados y defendidos. Este es un proyecto de grado verudo y que nos está mostrando la interfaz gráfica. Voy a tratar de ponerla de manera tal que se pueda ver bien. Quiero ponerla en un tamaño que se pueda ver bien. Algo así. Se pueden crear pantallas. ¿Está bien? Entonces, este proyecto tiene que ver con un proyecto llamado Mis Llamas y que tiene que ver con su población, los elementos que pueden sacar, como la carne, la fibra, el cuero, y en este proyecto pueden ver cuántas llamas necesitan para poder generar tanto dinero, etcétera, etcétera. Podemos ver el análisis poblacional, por ejemplo. Fíjense que es algo parecido al que les he mostrado, pero esto es propio, ya es nuestro, ya se ha hecho aquí. Y aquí tenemos distintos parámetros que podemos ir cambiando, alterando al igual. Aquí existen tablas, ponemos play y nos va a ir mostrando tablas de resultados. Lo interesante de iThink es que puedo manejar páginas y distintos tipos de variables en un solo lugar, sin necesidad de de tener que utilizar una interfaz grande para poder manejar. Lo mismo me pasa con las tablas. Puedo manejar diferentes tipos de tablas en esos espacios. Puedo ir a la componente carne, por ejemplo, y en la carne me muestra el acopiando carne, que tengo, acopiando carne, después aquí tengo la carne de acuerdo a los tipos de la edad que tengan las llamas. Hago correr, me va a dar los distintos tipos de resultados. Esto es la estacionalidad de la demanda, o sea, por cada época existe una demanda diferente. Demanda de charque, producción de charque, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que el tomador de decisiones va a ver. El gerente de la empresa, el dueño de la empresa, eso es lo que tiene que proporcionarle a él, una herramienta para tomar decisiones. ¿Qué está por detrás de esto? Un modelo. Este es el modelo que está por detrás. Parece igual, grande y complicado. No lo es. ¿Complejo? Sí, pero complejo en el sentido de la complejidad de la dinámica de sistemas. Y todo esto se va relacionando, se empieza con dos variables y se va sumando otras y otras y otras. El modelo matemático por detrás es las ecuaciones. Aquí están todas las ecuaciones que tienen que ver con esto. Veamos otro ejemplo. Algo que han hecho con sistemas, para sistemas hace tiempo, que nunca me han llegado a usar. Esto tiene que ver con generar o tratar de tomar la calidad académica de la carrera en función de recursos educativos, gestión académica, infraestructura, plan de estudios, investigación, calidad docente, etcétera, etcétera. Entonces podemos entrar a recursos educativos, por ejemplo, y vemos distintos tipos de gráficas que va desde el 2001 hasta el 2008 en este caso. Se puede generar por más tiempo. Tenemos distintos tipos de tablas, distintos tipos de comportamiento. Calidad docente. Tiene que ver esto con muchos elementos que se han visto en el CV, el modelo que está por detrás. Entonces no se asusten por el tamaño del modelo. El modelo se va armando poco a poco y se va haciendo grande, no hay problema.
pero no complicado. Uno que me gusta mucho, bueno, no tengo el que me hubiese gustado mostrarles, era mi tutorial, pero bueno, ha desaparecido el muchacho y no me ha dejado el modelo para poder mostrarlo. Tenía que ver hasta con lógica difusa, con teoría de colas, muy interesante ese trabajo. Hemos presentado hasta artículos al respecto. Este tiene que ver, sin embargo, con una empresa grande en Bolivia, que es la importadora de los equipos Deluxe, es la empresa Sildec. Y aquí tiene que ver con su importación, la comercialización, las finanzas y marketing. Por ejemplo, en la importación podemos ver que maneja productos importados, tenemos costo total de compra de productos, costo de importación, costo de operaciones, pago de aranceles, costo de gasto total, o sea, todo un montón de cosas. Y por distintos tipos de productos. Aquí tenemos los cases, no sé, vamos a hacer cosas. Aquí generan las tablas, aquí generan, y aquí tenemos los parámetros que podemos ir cambiando. Tenemos distintas herramientas que podemos ir trabajando para generar otro tipo de resultado. O si las cosas han cambiado, por ejemplo, con los combos, podemos entrar y ahora esto ha subido porque, no sé, los combos empiezan a ser más útiles en cases teclados, por ejemplo. Digamos, con este comportamiento ahora ya hacemos correcto. Y vamos a ver si existe o no existe un cambio. Obviamente ha habido un cambio. Entonces, esto es lo que obviamente el gerente o el dueño de la empresa conoce su empresa, sabe de lo que está hablando. Entonces, se le está proporcionando una interfaz gráfica para algo que está por detrás como un modelo. Aquí tenemos la comercialización, ventas al interior, ventas a crédito, ventas al contado, ¿no? Aquí tenemos distintas cosas de cases, combos. Habían productos, no recuerdo. A ver, ventas al interior. Me acuerdo que eran hasta por productos que se podía ver. Aquí están los cases, parlantes, justamente teclados, mouses, fuentes de poder, todo lo que, cámaras, todo lo que esta empresa importa. Entonces, y con los parámetros y las tablas que nos relacionan. Podemos hacer correr y podemos ver los resultados. Marketing, tenemos finanzas. Vamos a ver qué nos responde. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver. El modelo que está por detrás, la parte de comercialización, la parte de importación, no significa que sean elementos separados. Aquí fíjense que aparecen variables en gris, plomo. Esas son variables sombra. Eso significa que esta flechita puede llegar a este otro lado, pero simplemente se ha puesto una variable sombra para darle estética a los modelos y que no estén rayas por todo lado. Entonces, aquí está la de finanzas, la de marketing, todo eso hace a un solo modelo, porque obviamente se relacionan unos con otros. Y aquí tenemos las ecuaciones. Se pueden manejar vectores, arreglos, como ustedes llaman, para que todos los productos se manejen de esa manera. Es decir, le ha puesto, por ejemplo, cantidad de productos y le ha metido como índices los parlantes, teclados, ratones, etcétera, de tal manera que maneje arreglos y no tenga que crear una variable para parlantes, otra variable para teclados. Es la misma variable, pero con índices de arreglos para diferenciar este tipo de cosas. Entonces, esto es, I think, fíjense, les estoy mostrando cosas hechas y que son igual de grandes o más grandes que las que se ven afuera. Les he mostrado también la página de la Sociedad de Dinámica de Sistemas y los documentos pasados de los papers que les puede dar como una gran referencia para poder investigar y estudiar. ¿Está bien? Entonces, volvamos. Hablamos de las definiciones. Peter Senk es el autor de la quinta disciplina y nos hemos basado en su libro justamente para ver los arquetipos en la etapa anterior de la materia. A él no le llama dinámica de sistemas, él le llama systems thinking, pensamiento sistémico. Y dice, es una disciplina que permite visualizar la integridad de interrelaciones y el aprendizaje para cómo estructurar dichas interrelaciones, hablamos de estructuras de las interrelaciones, de forma más efectiva y eficiente. Gunther Schmidt, este autor es europeo. Hace mucho tiempo él estaba requiriendo gente que trabaje con esto para hacer unas becas. Él tiene su propia definición, la divide en
en 4 características importantes: pensamiento en modelos, que vendría a ser pensamiento sistémico, ¿no? Pensamiento interrelacionado con estructuras sistémicas, arquetipos sistémicos, pensamiento dinámico, pensar en procesos dinámicos, demoras de alimentación, oscilaciones, los ladrillos sistémicos, sistemas conductores. Javier Aracil es el autor de algunas monografías y libros español. Dice, establece técnicas que permiten expresar en lenguaje formalizado de las matemáticas los modelos mentales de los sistemas sociales. Es como relacionar lo que pensamos en un modelo conceptual y llevarlo a un modelo formal en las matemáticas. Martínez y Requena es el libro de estos autores, el primer libro que yo he revisado sobre dinámica de sistemas. Es un libro en 2 tomos, pequeñito, que tiene que ver con dinámica de sistemas. El primer tomo habla de la metodología y el segundo tomo habla de casos de estudio. Y todos los casos de estudio hechos están en BASIC. O sea, en esa época no existía ningún software que permita hacer simulación de dinámica de sistemas. Se tenía que desarrollar el propio. Pero se van a dar cuenta que no necesitamos un gran software para hacer dinámica de sistemas. Podemos nosotros desarrollar nuestro propio software. Así que no necesitamos de iThink, por ejemplo, para que se vea algo interesante. Porque internamente no es otra cosa que utilizar simplemente análisis numérico, cálculo numérico, relaciones entre variables simples. Y para que ustedes vean que no es complicado esto, yo voy a mostrarles que con Excel podemos resolver problemas. Y vamos a tener el mismo resultado. Excel no es una herramienta para simular. Excel es una herramienta como una planilla electrónica para hacer cierto tipo de ecuaciones. Pero las ecuaciones que vamos a utilizar son ecuaciones que tienen simplemente operadores aritméticos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y no necesitamos más. Entonces vamos a probar esto. ¿Está bien? Ok. La filosofía de dinámica de sistemas es una manera de pensar, obviamente, de cómo las cosas cambian a través del tiempo. Muchos problemas y sus soluciones involucran cambios. En física, un péndulo oscila a los cambios de posición y su velocidad. Una nave espacial acelera en respuesta a la propulsión a chorro y a la gravedad. En el medio ambiente, la polución cambia la luz solar que llega a la Tierra, produciendo un cambio en el clima. Es lo que tenemos ahora como cambio climático, pero no solamente el cambio climático, también el efecto invernadero, que es un gran problema. La población crece y entonces crece la demanda de abastecimiento de agua y recursos, la sobrepesca conduce a la destrucción de los peces, colapsa la industria pesquera. O sea, en el medio ambiente podemos tener muchos sistemas donde vemos cambios. En biología, los cambios de la generación de temperatura controlan la temperatura del cuerpo. En historia, los cambios económicos y sociales producen revoluciones, surgimiento y caída de civilizaciones. Lo que está ocurriendo en Colombia actualmente, ¿no?, es un problema social que está produciendo algún tipo de cambio, o están peleando por un cambio. En nuestro país hace un año ha habido un problema parecido. En literatura, los cambios psicológicos de los personajes causan desarrollo de la trama. ¿Eso qué significa? Que podríamos modelar fácilmente un libro o una película. Existe una obra, no sé si todavía está, voy a tratar de presentar eso, voy a ver, no sé si todavía está, vamos a ver, MIT, Dynamic Systems. MIT, esto es open course, no quiero un open course, quiero entrar en MIT y ver. Sí, solamente está el curso abierto, modelación y simulación de sistemas. A ver, esto es de la MIT, ¿no? Como les había dicho, claro que son cursos abiertos, ¿no? Pero la MIT tiene algo más. Lo que estaba queriendo mostrarles era que ellos tienen ejemplos, a ver, no sé si están aquí, se llamaba roadmaps, no sé si seguirán todavía con esto. Roadmaps de la MIT. Estas, está bien. Roadmaps, una guía para aprender dinámica de sistemas. Estamos hablando de la MIT, ¿no? Y justamente aquí habla del profesor Jay Forrester. Aquí este es el profesor Jay Forrester, que marca no sale su fotografía. Tampoco dice cuándo ha muerto. Bueno, aquí están los papers que él ha publicado. Están dentro de mí. Pero a lo que me iba es a la tabla de contenidos, a los roadmaps. Aquí están los roadmaps, es una guía para aprender en qué sistemas, pueden basarse en esto también. Tiene los softwares para hacer para Mac o para PC.
Y en una de estas debería estar Hamlet, aquí está, es el que quería mostrarles. Para que vean que se puede simular obras literarias. O sea, no solamente se puede hacer modelos de sistemas reales. Me acuerdo hace un tiempo les había pedido en la materia un proyecto para hacer la simulación, el modelo que simule la película Filadelfia de Tom Hanks, que tenía que ver con el SIDA. ¿De qué estamos simulando Hamlet? De Shakespeare. Y por aquí abajo debe estar el modelo, aquí está el modelo, que tiene que ver con la motivación de la venganza, evidencias, no sé, la motivación por muertes, la muerte, aquí está Claudius, la oportunidad de actuar, ¿no? Y seguramente sus simulaciones deben estar por aquí abajo, y que tiene que ver con la revelación de la evidencia, evidencia vieja, nueva evidencia. Aquí tenemos motivación de venganza, Claudius, evidencia vieja, y no sé, está simulando una obra de Shakespeare. Entonces, no es hipotético lo que estamos hablando aquí. En ingeniería, procesos químicos cambian materia prima en productos útiles. En economía, cambios de inventario y empleo causan negocios cíclicos. Capital invertido y políticas gubernamentales causan sobreproducción. Entonces llega el colapso provocando depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es cambio. Y lo que vemos nosotros en sistemas que nos rodean son sistemas cambiantes. Entonces, son obviamente fáciles de modelar con dinámica de sistemas. A eso nos vamos. Entonces, no es un conjunto de herramientas solamente, es una filosofía, una forma de mirar el mundo para entender cómo el pasado conduce al presente. ¿Por qué decimos el pasado conduce al presente? Cuando vamos a modelar algo, tenemos que contrastar, necesitamos saber que está bien, entonces necesitamos contrastar con resultados anteriores. Y si se presentan los mismos resultados, significa que está bien modelado y podemos ver al futuro, podemos simular en el futuro. Y esto es un ejemplo de algo que, por ejemplo, el INE no hace. El INE hace un censo cada 10 años. Y justamente hay una polémica porque ya se ha pasado, ya son 11 años del anterior censo y querían pasarse 2 años más, querían hacerlo de 13, ¿verdad? Y todavía hay una polémica al respecto. ¿De qué sirven los censos? Son encuestas de ajuste. Se supone que el censo anterior, hace 10 años, nos ha dado un resultado. Y en función de eso se han hecho, ¿cómo se llama? Se utiliza la estadística para hacer proyecciones estadísticas. Entonces, la población que tenemos ahora, de aproximadamente 11 millones y más, es una proyección estadística que tiene que consolidarse o validarse con el siguiente censo. El siguiente censo nos va a decir si era verdad o era mentira. Y otra vez, a partir del siguiente censo, otra vez vamos a hacer proyecciones estadísticas durante 10 años, no reales, jamás reales, sino aproximaciones. Entonces, el INE no nos va a mostrar información real, sino aproximaciones estadísticas. Con la simulación con dinámica de sistemas se puede contemplar todo lo que representa la población de Bolivia, o sea, nacimientos, muertes, migración, emigración, inmigración, cualquier cosa que represente a la población. Y una vez que tenemos este modelo que representa la población en Bolivia, podemos contrastar con datos del INE, del censo anterior, por ejemplo, y de todos los años. Y si nuestro modelo se presenta adecuadamente, lo podemos hacer correr hacia el futuro. El 2050, ¿qué población vamos a tener? Pero ya no va a ser una proyección estadística, sino una simulación del comportamiento real del sistema. Una diferencia grande entre hacer estadística y hacer dinámica de sistemas. ¿Está claro eso? Entonces, ¿por qué no usa el INE la dinámica de sistemas? No sé. Había un proyecto grande en Bolivia hace años que estaba Meadows, se llamaba, no me acuerdo el nombre, Nancy, no es Nancy, pero que el gobierno trajo gente de la MIT para incursionar un poco en este campo, en las políticas gubernamentales. Meadows, es algo así, no sé si vamos a ver. Meadows, Dynamic Systems. Quiero saber su nombre, no me acuerdo, no me ustedes. Entonces vamos a poner, vamos a ver si está en CPS, América de Sistemas Bolivia. Lo malo que este proyecto se ha quedado
truncado, que no se puede hacer más. No, nada de eso. Bueno, voy a tratar de recordar el nombre correcto de esta persona y les voy a mostrar lo que ha hecho. Ese proyecto de llamas, por ejemplo, que les he mostrado como modelo inicial, era parte de ese proyecto inicial. O sea, en Bolivia se está dentro ha perdido todo esto. Entonces, nos hemos quedado sin nada y todas las decisiones que se toman es fruto de la experiencia, la coyuntura, el empirismo, pero no lo técnico. ¿Está bien? Ok. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Lo del Excel lo vamos a dejar para el día martes. ¿Está bien? Para empezar a trabajar. Vamos a revisar qué etapas tiene la dinámica de sistemas. Tiene 4 etapas. Aquí aparece el gráfico que les he mostrado antes, pero un poco alterado. Este gráfico ya es fruto de parte de Arasil, del libro de Arasil, pero le he aumentado algo. Prueba e implementación, es la última etapa. No he querido alterar demasiado el gráfico porque no me corresponde, pero le he aumentado prueba e implementación y tenemos el mundo real, el mundo mental, es decir, el modelo real, el modelo mental y el modelo formal. Eso es algo diferente al gráfico anterior. En el mundo real, hacia el mundo mental, entra una etapa que se llama conceptualización. Y vendría a ser algo parecido a el análisis cuando hacemos desarrollo de software. ¿Está bien? El análisis de los requerimientos, si quiere. El mundo mental hacia el mundo formal se llama formulación, esta etapa, y vendría a ser algo así como el diseño cuando hablamos de software. Y cuando hablamos del mundo formal, estamos hablando de la prueba de implementación. Vendría a ser la implementación y las pruebas que se hacen del software. Estoy haciendo analogías para que entendamos un poco esa idea. Entonces, veamos dónde nos habíamos quedado. Volvemos a esta gráfica de las etapas. Claro que es una gráfica que no tiene los 4, pero sin embargo vamos a contemplar eso. ¿Bien? Mundo real, mundo mental, mundo formal. Podemos entender ahora eso, la conceptualización, la formulación, la prueba y la implementación. No se llama evaluación. ¿Está bien? La conceptualización tiene que ver con una analogía de tratar de definir, de analizar el sistema. Ahí hay un tiempo requerido, 40 días. Obviamente, cuando los modelos son muy grandes, los sistemas son muy grandes, necesitamos mucho tiempo. Así que este tiempo no es un parámetro. Esto es algo muy específico al problema. ¿Cuál es la idea de la conceptualización? Se tiene que definir el propósito del modelo, saber para qué estamos queriendo hacer un modelo, qué queremos lograr con el modelo. Porque para un mismo sistema pueden existir n modelos que tengan n propósitos. Entonces, es muy importante el propósito del modelo. Es lo que vamos a ver el día martes ya. Y dentro de este propósito, en función de este propósito, tenemos que identificar qué variables son las más relevantes. Y de acuerdo a estas variables relevantes, tenemos que definir los límites del modelo. Significa frontera del modelo. ¿Qué queda dentro y qué queda fuera? Y al finalizar esta etapa, vamos a hacer un diagrama causal. El primer modelo, el borrador inicial de nuestro modelo final. Este primer borrador va a estar hecho en diagramas causales o de influencias, como el que hemos trabajado con los arquetipos. La siguiente fase, la fase de formulación, lo primero que hace es transcribir ese diagrama causa-efecto a un diagrama llamado de Forester, diagrama de bloques, diagrama dinámico de sistemas. Son los modelos que les he mostrado en iThink. Estos modelos son los que vamos a llegar a esos diagramas. Se han dado cuenta, hay bloquecitos diferentes, unos rectángulos, unas flechitas, unas llaves. Vamos a llevar a ese tipo de diagrama. Y luego tenemos que determinar las ecuaciones matemáticas. Cada uno de esos bloques, cada bloque tiene su propia ecuación. Luego, al finalizar, estimamos parámetros constantes del modelo. Definimos las ecuaciones y ponemos parámetros. Esa es la etapa de formulación. No hay nada de simulación. La simulación se las realiza en la siguiente etapa, en la prueba de implementación. Se simula el modelo,
se prueba el modelo bajo diferentes supuestos, se hace análisis de sensibilidad, ¿no? Aquí está la implementación, lo que les decía que le faltaba al diagrama, y se generan políticas. Entonces, aquí en esta última etapa está lo que les he mostrado en los modelos, esas interfaces gráficas. Se presenta el modelo en una forma accesible, que el decisor entienda, y no se le presenta el modelo con una serie de bloques que él no sepa cómo entender. El modelo que subyace a la interfaz nos toca a nosotros. La interfaz es para el usuario final. Y él tiene que simplemente tener botones, barras de desplazamiento, tablas gráficas y pueda tomar decisiones en función de juegos que está haciendo. What if? ¿Qué pasa si? Y esas políticas que se generan justamente son el what if. ¿Qué pasa si aumento el doble de médicos en Cochabamba? ¿Tendrá algún efecto sobre el COVID? ¿Qué pasa si aumento 100 unidades de terapia intensiva? ¿Qué pasa si aumento, no sé, vacuno por si acaso hasta con doble vacuna a la gente? No sé, cualquier ocurrencia. Fíjense que las what if, lo que acabo de decir, ¿qué pasa si? No se puede hacer sobre el sistema real. O sea, no puede el gobierno o el municipio comprar 100 unidades de terapia intensiva y ponerlas. Primero, no vas a saber dónde ponerlas. Segundo, no vas a saber si tiene médicos para atenderlos, si tiene la infraestructura. ¿Entienden? Pero en un modelo se puede colocar cosas. Y de acuerdo a lo que se coloca, decir, entonces me va a bajar al 50% los infectados y las muertes. Ok, es buena política. Entonces voy a implementarla porque el modelo me dice que estoy bajando los infectados y las muertes. Entonces, es más fácil hacer en un modelo que utilizar el sistema real. Nuestros gobernantes hacen sobre el sistema real. Lo que está pasando en Colombia es que tienen una política impositiva sobre el sistema real. No han medido consecuencias, han puesto la medida y la gente ha reaccionado. Si tenían una herramienta técnica, hubiesen hecho, ¿qué pasa si coloco esta medida? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser el impacto? No me va a gustar, entonces prefiero meterlo poco a poco, no de golpe. Y muchos gobiernos hacen eso, empiezan a meter de poco a poco. Les había dicho que Sánchez de Lozada ha salido principalmente por no ha sido el desencadenante, pero ha empezado por un impuesto al salario. Y ha tenido que salirse. Evo Morales ha puesto el impuesto al salario, pero lo ha hecho de otra forma. De tal manera que no ha habido un impacto. Primero se ha embolsillado a todos los que podían chillar, a los representantes de los movimientos sociales, si quieren, y luego ha hecho el cambio. Así que la gente de a pie, la que no tiene representación, se ha visto afectada, pero ha tenido que conformarse. Entonces, técnicamente o no, empíricamente o no, por experiencia o no, por experiencias ajenas, se toman decisiones. La idea de esta etapa, de esta última etapa, es dar la herramienta para tomar decisiones. ¿Ok? Vamos a concentrarnos primero, el día martes, en la conceptualización. ¿Ok? Y vamos a terminar con el diagrama causal, y vamos a dedicarnos a este otro diagrama. Fíjense, esto es el diagrama causal y es el diagrama de Forester. Ahora, este es fácil de entender y podrían entenderlo porque ya hemos visto modelos de este tipo. Este será fácil de entender. Se va a dar cuenta que no hay mucho cambio, que se puede llevar este a este otro y que cada bloque representa un elemento específico, tiene un comportamiento específico, así que es fácil de entender. Más bien, va a ser mucho más fácil que este cuando vean un modelo de este tipo. Lo bueno de esto es que este modelo se puede llevar a ecuaciones. Estas ecuaciones se pueden representar en una computadora y simular y tomar decisiones. Aquí tenemos otro ejemplo, otro modelo, su simulación. Entonces, vamos a concentrarnos lo que nos quede del semestre a partir del día jueves siguiente en hacer formulación y prueba. Vamos a trabajar sobre formulación y prueba. Igualito yo voy a darles la primera parte
de la parte teórica, les voy a dar algunos ejercicios, y luego vamos a trabajar con grupos, tal como hemos hecho con los arquetipos, directamente. Aprender haciendo, directamente, aprender haciendo. Así que vamos a aprender, yo os voy a dar un problema y ustedes tienen que hacer el modelo. Vemos por grupo cuál es el mejor modelo, qué cosa le ha faltado, qué cosa le ha sobrado, y ustedes para la siguiente clase, práctica individual, lo tienen que implementar. Entonces vamos a hacer el modelo, la parte de formulación si quieren, vamos a hacerlo, y ustedes tienen que hacer la parte de implementación, y llevar las fórmulas y hacer correr, etcétera, etcétera. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Está bien? ¿Qué software existe en el mercado para trabajar? Un montón de softwares. Hay uno brasilero que no está aquí, no recuerdo el nombre, pero no hay mejor, obviamente, que uno hecho por nosotros mismos. Pero no vamos a hacer el software para trabajar, vamos a utilizar directamente el último que está marcado, Benzene. Y la versión que vamos a manejar es la versión Play, Personal Learning Edition. Significa que es gratuita, es académica. Existen más versiones que son pagas, de pago. iThink es una de las mejores herramientas, es la que acabo de mostrarles. Stella es de la misma línea, pero una menos profesional, más barata. PowerSync también es otro software. Vamos a concentrarnos en Dynamo también. Dynamo es un lenguaje de programación para dinámica de sistemas. Y les voy a mostrar cuando estemos avanzando este lenguaje, cómo funciona. Les voy a explicar y ustedes van a hacer una práctica, no con el lenguaje, sino tratando de llevar con Benzene el mismo modelo que está en Dynamo. ¿Ok? Entonces el software que vamos a utilizar es este. Esa es la página donde pueden descargarse para que ya empiecen a trabajar. Existe para Mac, para Linux, para PC, para Windows. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Porque me preocupa, nadie dice nada. ¿Siguen ahí o no siguen ahí? Está claro, ingeniero. Ok, espero que